Como habíamos avisado en la asamblea anual, en la tarde de hoy nosotros vamos a iniciar una breve serie de sermones para exponer los deberes que tienen los pastores para con la iglesia, así como también los deberes que tiene la iglesia para con sus pastores. El ministerio pastoral reviste de tal importancia para la vida de la iglesia y para el crecimiento en gracia de los creyentes, que es menester que todos nosotros tengamos una perspectiva bien clara acerca de este asunto. Y no exageramos al decir que el fortalecimiento y crecimiento de la iglesia en general, así como de cada creyente de forma individual, dependen en gran medida de la relación armoniosa y bíblica que puedan tener los pastores con la iglesia con los pastores. Y ha sido nuestra oración que esta serie, que va a ser breve, sea un instrumento en las manos del Señor para que la relación que nosotros hemos disfrutado como iglesia por años sea preservada en medio nuestro, pero más aún que esa relación se continúe desarrollando cada vez más para la gloria de Dios y para el bien de nuestras almas. Pero antes de pasar a tratar nuestro tema directamente, el tema propiamente dicho que nosotros hemos de tratar en esta serie, en la tarde de hoy, nosotros queremos considerar 4 presuposiciones fundamentales en lo tocante al oficio pastoral que servirán de base para todas las enseñanzas que nosotros vamos a traer, sobre todo las de este próximo domingo, si el Señor lo permite, tanto en la mañana como en la tarde, acerca del deber que tienen los pastores para con la iglesia. Pero queremos primero establecer la base de este estudio y lo haremos, como ya dijimos, trayendo 4 presuposiciones fundamentales. Y la primera presuposición es esta: es Dios mismo quien llama a los hombres para trabajar en el oficio pastoral. Es Dios mismo quien llama a los hombres que han de trabajar en la iglesia como pastores. Este jueves comenzamos un nuevo ciclo de la academia ministerial. Y decía a los estudiantes de la academia que si bien es cierto que trabajar en el ministerio es una tarea que nosotros debemos considerar como un privilegio, también debemos tomar en cuenta las serias advertencias que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras de no atrevernos a entrar en este oficio sin estar seguros de que Dios nos está llamando a ello. Es un privilegio servir a la iglesia como pastor, pero nadie debe aventurarse a entrar en este oficio a menos que esté convencido de que Dios lo está llamando para eso. Hablando de los falsos maestros, en Jeremías capítulo 23, versículo 32, dice Dios: yo no los envié, yo no los mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo. Si no es Dios mismo que los está enviando, tampoco serán de provecho, porque no tendrán los dones y capacidades ministeriales, no tendrán la bendición de Dios y muy probablemente no tendrán una buena motivación. Yo no los envié, yo no los mandé, dice Dios, y no hicieron ningún provecho. El ministerio pastoral debe ser llevado a cabo por hombres que Dios ha llamado y capacitado. Es Dios mismo quien llama a los hombres al ministerio, no la iglesia, ni los seminarios. Es Dios. Lo que hace la iglesia en ese proceso, como bien señala Charles Bridges, es acreditar a aquel a quien Dios interna y apropiadamente ha cualificado. Este llamado, dice Bridges, el llamado de la iglesia, solo comunica una autoridad oficial, pero la iglesia no hace pastores, ni puede impartir a los pastores los dones y capacidades que ese hombre necesitará para el oficio. Es Dios quien llama al ministerio. Vayamos por un momento al Evangelio de Mateo, vamos a ver algunos textos rápidamente. Evangelio de Mateo, capítulo 9, este es un texto clásico con respecto al llamamiento al ministerio. Mateo capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. A la vista de toda esta multitud de personas desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor, y ante la realidad de que la mies es mucha, dice Cristo, y los obreros son pocos, ¿cuál es la exhortación del texto? Bueno, vamos a compartir públicamente la necesidad que tenemos de pastores. A ver si alguien se anima. O tal vez podemos acercarnos a todos aquellos que tengan cierto carisma, a todos aquellos que tengan ciertas capacidades de liderazgo, sobre todo si hablan bien, si tienen una buena oratoria, a ver si ellos quieren tomar el pastoreo de esta gente. Total, es mejor que haya un pastoreo a medias a que no haya ningún pastor. ¿Es eso lo que dice el Señor Jesucristo? No. No, Él dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Debemos pedirle al dueño del campo, debemos pedir al dueño de la mies que Él envíe obreros a su mies. Hermanos, el Señor no le ha conferido a nadie el derecho de entrar por sí mismo al ministerio, ni tampoco mandar a otros. Esa es una prerrogativa que tiene Dios únicamente. Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. El apóstol Pablo manda a llamar a los ancianos de Éfeso. Pablo no puede descender hasta Éfeso, así que se queda en Mileto. Y estos ancianos de la iglesia, estos líderes de la iglesia, viajan a Mileto y se encuentran con el apóstol Pablo. Noten algo aquí interesante que debemos notar entre paréntesis. Dice en el versículo 17: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué le dice Pablo a los ancianos de la iglesia? Versículo 28: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La palabra episcopos significa sobreveedor, supervisor. Mirad por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por supervisores para apacentar. Y la iglesia, la palabra allí es pastorear, para pastorear la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué nosotros podemos deducir de este texto? Bueno, en primer lugar, que la palabra anciano, obispo y pastor son sinónimos. No está el apóstol Pablo allí señalando tres ministerios diferentes, el mismo ministerio desde tres perspectivas diferentes. Los ancianos son obispos, son pastores. Y estos ancianos, obispos, pastores, debían considerar seriamente la enorme responsabilidad que tenían en sus manos. No solo por la naturaleza de aquello que ellos debían cuidar, la iglesia del Señor, la iglesia que Él ganó con su propia sangre, sino por la fuente de donde se había originado ese llamado. Fue el Espíritu Santo, dice Pablo, el que los colocó como obispos, como supervisores, para pastorear ese cuerpo local de creyentes en Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 8. Carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 8. Dice Pablo aquí: por lo cual dice, y cita Pablo un texto de las Escrituras: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, que por cierto no es el infierno. Cuando se habla allí de que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra, fue simplemente el hecho de haberse encarnado. Cristo estaba en la gloria, en los cielos, y Él descendió a las partes más bajas de la tierra, a morar con los hombres como otro hombre. Y dice en el versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. No podemos entrar ahora en este texto que tiene muchas cosas que decir,
Pero lo que Pablo está presentando aquí es al Señor Jesucristo como el Salvador exaltado que da dones a su iglesia. Y para hacernos conscientes de todo lo que implicó ese proceso, Pablo enmarca su instrucción en una cita del Antiguo Testamento que la hace libremente, el Salmo 68, versículo 18, cuando dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿De qué habla el Salmo 68? Que es el que Pablo está citando aquí. Habla de la victoria del Señor sobre sus enemigos, la victoria de Jehová sobre sus enemigos. Y lo que dice el Antiguo Testamento en este Salmo sobre Jehová, ahora Pablo lo aplica como teniendo su cumplimiento en Cristo nuestro Señor. Una clara indicación de que para Pablo Jesús era Dios encarnado. Ahora, ¿de qué está hablando Pablo aquí cuando dice que Cristo subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad? En aquellos días, cuando un ejército regresaba de la batalla victorioso, aquel que los había capitaneado, el general, el capitán, era recibido en medio de una procesión triunfal. Y este hombre entraba por la ciudad llevando consigo a todos los enemigos que habían sido tomados cautivos. Entonces el capitán o el general solía repartir con los suyos los despojos que habían sido quitados a los enemigos. En otras palabras, este capitán victorioso repartía el botín. Bueno, esa es precisamente la figura que el apóstol Pablo nos presenta aquí. Cristo nuestro Señor es el guerrero victorioso que en la cruz del Calvario tuvo una victoria aplastante sobre las huestes del mal. Él venció la muerte por medio de su muerte, resucitó al tercer día y luego subió a lo alto, es decir, ascendió a los cielos, pero no como un capitán derrotado, sino como un glorioso Salvador que había comprado salvación y liberación para un sinnúmero de almas que antes eran cautivas de Satanás, pero que ahora eran sus cautivos. Él llevó cautiva para sí a aquellos que antes estaban cautivos del diablo. Y de esos que él tomó, de los cautivos, el Señor tomó el botín y los repartió con los suyos. Noten lo que dice en el versículo 8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí está Cristo repartiendo el botín con los suyos. Pregunta: ¿y cuáles son los dones? ¿Cuáles son los regalos? ¿Cuáles son los despojos que el Señor Jesucristo está repartiendo con los suyos? Los dones que Él ha repartido a su pueblo, especialmente los que se mencionan en el versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos hombres que antes eran cautivos del diablo, ahora fueron libertados por Cristo, son sus cautivos. Y de esos cautivos, el Señor le da dones a los hombres. El Señor reparte a sus iglesias. Les voy a dar a este que antes era un esclavo del diablo, se los doy como pastor y como maestro. Esos son los dones. Queridos hermanos, la enseñanza bíblica no puede ser más clara. Es Dios quien llama a los hombres al ministerio. No es la iglesia, no son los seminarios. Esto es un llamamiento tan solemne que en los textos que acabamos de leer, y no sé si se dieron cuenta de este detalle, se mencionan las tres personas de la Trinidad distintamente e involucradas en el llamado. En Mateo capítulo 9, versículo 38, dice Cristo: rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, en una clara señalamiento al Padre. En Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo dice: mirad bien por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y en Efesios capítulo 4, versículo 11 dice: y Él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en este llamado al ministerio. Es Dios quien llama. El papel que juega la iglesia en todo esto simplemente es la de reconocer a esos hombres que Dios ha llamado, usando como referencia
como punto de apoyo los pasajes que nosotros encontramos en las Escrituras, como 1 Timoteo capítulo 3, Tito 1, etc. Y esa comisión de la iglesia es indispensable, sumamente importante para que un hombre pueda entrar en el ministerio en una forma ordenada. La iglesia debe llamarlo también. Pero hermanos, no debemos perder de vista que ese llamado viene de Dios, no de los hombres. Y eso nos lleva a nuestra segunda presuposición fundamental con respecto a este oficio. Por cuanto es Dios quien llama al ministerio, ha de ser el mismo Dios el que determine los deberes comprendidos en este ministerio. Por cuanto es Dios el que llama al ministerio, ha de ser el mismo Dios quien determine cuáles son los deberes comprendidos en este oficio. ¿Qué es lo que los pastores están supuestos a hacer en la iglesia? Bueno, aquello para lo cual fueron llamados y capacitados por Dios. Las funciones pastorales no vienen determinadas por la inclinación de los pastores. Tú sabes que a mí lo que me gusta es hacer esto, hacer aquello, hacer lo otro. No es la inclinación de los pastores. Tampoco es el deseo de la iglesia. Nosotros somos responsables ante Dios. No únicamente, pero sí primariamente. Y a Él tendremos que dar cuenta por nuestra labor. Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 4, que todo aquel que milita, hablando de los siervos del Señor, deben agradar a aquel que lo tomó por soldado. Él es nuestro general, a Él debemos agradar. El pastor ministra con los ojos puestos en Dios, buscando el agrado y la aprobación de Dios, no la de los hombres. Y Pablo dice claramente en Gálatas capítulo 1, versículo 10, si yo todavía buscara agradar a los hombres, yo no sería siervo de Jesucristo. No se puede agradar a los hombres y a Dios al mismo tiempo. Los pastores deben hacer lo que Dios les mandó. Primera a los Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. Primera a los Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice el apóstol Pablo, así pues, téngannos los hombres por servidores ¿de quién? De Cristo, y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Los pastores son administradores de Dios. Y lo que se requiere de un administrador no es que sea original. Lo que se requiere de un administrador es que sea fiel a la encomienda que se le ha dado. Un pastor debe hacer lo que Cristo, la cabeza de la iglesia, ha mandado. Ni más y por supuesto tampoco menos. Y créanme hermanos, eso no es fácil. Eso no es fácil. Constantemente somos presionados a salir del marco de esa voluntad revelada para hacer otras cosas que otros hacen y que parece funcionar. Pastor, mira, aquella iglesia está llena de gente. Ellos están haciendo un plan aquí o allá. Queridos hermanos, el Señor no nos ha llamado a ser pragmáticos. ¿Qué es el pragmatismo? La filosofía de lo que funciona. Funciona, pues está bien. La iglesia está llena de gente, sobre todo de jóvenes. ¿Tiene que estar bien? No necesariamente. Dios no nos ha llamado a ser pragmáticos. Dios no nos ha llamado a ser populares. Dios no nos ha llamado a ser originales. Lo que se le pide a un administrador es que sea fiel, punto. Fiel a la encomienda que aquel que lo empleó le ha dado. Me llamó la atención cuando el pastor Marco estaba leyendo el pasaje de Usías, que Usías entra al templo a quemar incienso. Parecía un acto de adoración. El único problema es que Dios no le había dado a Usías el derecho de hacer eso. Eso era propio únicamente de los sacerdotes. Usías estaba allí saliendo del marco de la voluntad revelada para su oficio. Y allí no dice que el Señor dijo, bueno, después de todo, como quiera que sea, es un acto de adoración. No, Dios le metió la lepra. Lo castigó con lepra por haber hecho una cosa que él no estaba supuesto a hacer. Y dice el texto, y eso fue lo que me chocó cuando el hermano Marcos estaba leyendo, que dice que él se rebeló contra el Señor.
Hermanos, Dios no ve eso a la ligera, Dios lo ve eso como una rebelión. Ya Cristo, la cabeza de la iglesia, ha dicho lo que los pastores deben hacer. Esa encomienda no ha sido enterrada en un velo de misterio. No, Cristo ha revelado su voluntad en las sagradas escrituras. Es allí donde nosotros los pastores debemos buscar nuestra descripción de puesto. Porque la Biblia es el manual de la iglesia. Si nosotros nos apartamos de ese manual, no seremos fieles a nuestro llamado, sino que nos estaremos embarcando en una empresa peligrosa. Porque Dios no ha prometido bendecir ni proveer recursos para una cosa que Él no ha mandado. Imagínense que yo llamo a un administrador y le digo, mira, esta es tu descripción de puesto. Yo lo estoy contratando para que tú hagas esto, para que tú hagas esto y para que tú hagas esto. Y de repente me llega una carta del administrador pidiéndome $1,000,000 porque él le ocurrió la brillante idea de comprar una computadora súper, que va a ser un trabajo increíble, pero que resulta que yo no se lo pedí. Yo voy a tener que decirle a este administrador con mucha decencia y ternura, yo lo lamento, mi amigo, pero yo no te voy a dar ese $1,000,000 porque yo no te empleé para hacer eso. Bueno, cuando un pastor decide hacer algo por su cuenta, algo que Dios no le ha pedido, él no tiene derecho a esperar la bendición de Dios. Él no tiene derecho a esperar que Dios le provea los recursos, porque a él no se le pidió que hiciera eso. Los pastores de la iglesia deben hacer únicamente lo que la cabeza de la iglesia les ha pedido que haga, ni más ni menos. Tercera presuposición fundamental. El móvil principal para el desempeño del oficio pastoral ha de ser el amor a Cristo y a las ovejas que Él compró con su sangre. El móvil primordial para el desempeño del oficio pastoral, una vez más, no ha de ser la popularidad, no han de ser las ganancias materiales, Pedro lo dice claramente. El móvil ha de ser el amor a Cristo y a las ovejas que Él compró con su sangre. Hermanos, ¿qué es lo que mueve a un pastor a desempeñar fielmente su labor año tras año? Un oficio que encierra tantas dificultades, tantos sinsabores, como lo vemos claramente en la vida del mismo Señor Jesucristo, como lo vemos en la vida del apóstol Pablo, como lo vemos en la vida de cientos de hombres de Dios a lo largo de la historia. Una de las descripciones más gráficas del ministerio pastoral es la que Pablo nos da en 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6. Versículo 3. Dice Pablo, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y miren cuál es la recomendación de Pablo. Así como uno llega a una empresa y dice, mira, yo trabajé en tal sitio, mira mi currículum, yo serví un año aquí, tomé este curso allá. He aquí el currículum del apóstol Pablo como ministro de Dios. En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y yo vuelvo y pregunto, hermanos, ¿qué es lo que sostiene a un hombre en la primera línea de la batalla, haciendo lo que tiene que hacer en medio de todas estas circunstancias tan disímiles y muchas de ellas bien adversas? No puede ser otra cosa que amor por el Señor Jesucristo y por las ovejas que Él compró con el precio de su sangre. Queridos hermanos y queridos pastores, es imposible hacer la obra del ministerio con fidelidad sin amor a Cristo y sin amor por su pueblo.
Se puede trabajar en el oficio pastoral movido por muchas otras cosas y llegar a ser profesionales del ministerio. Eso es lo que Spurgeon le llamaba ministerialismo. Pero no se puede hacer esta labor con perseverancia, con celo y con fidelidad si no somos constreñidos por el amor a Cristo. Como dice Pablo en 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe, nos presiona, nos mueve a actuar. Y por supuesto, el que ama a Cristo, ama al pueblo por el que Cristo derramó su sangre. Yo le decía a los hermanos de la academia este jueves, le decía, mucho cuidado, hermanos, porque uno puede amar la predicación sin amar al pueblo. Una persona puede amar predicar sin amar a la gente a la que le predica. Y ese no es el móvil que va a mantener un hombre haciendo fielmente la labor del ministerio. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 15, dice el apóstol Pablo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, porque por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, yo sea amado menos, que fue de hecho la experiencia del apóstol Pablo. Hermanos, es increíble que esta iglesia de Corintios, que Pablo se la ganó para el Señor, le estaban pidiendo carta de recomendación a Pablo. Y Pablo dice, ustedes necesitan que yo les traiga una carta de recomendación. Ustedes son mi carta de recomendación. Pero Pablo era un hombre fiel. Y Pablo dice, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y voy a amarles bíblicamente, aunque amándoos más, yo sea amado menos. Amor por el pueblo. Ese principio lo vemos claramente ejemplificado en la vida del apóstol Pedro, en Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, versículo 15. Dice aquí, casi al final del ministerio del Señor, ministerio terrenal. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En 3 ocasiones Pedro había negado al Señor, luego de haberse jactado de que él le amaba más que todos los apóstoles. Ahora el Señor en 3 ocasiones le pregunta a Pedro, ¿tú me amas? Y noten que la primera pregunta fue todavía más precisa. ¿Tú me amas más que estos? Como te jactaste hace unas noches atrás. ¿Tú me amas más que estos? En las 3 ocasiones Pedro le responde, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces Cristo le encomienda, apacienta mis ovejas. Hermanos, ¿qué está haciendo el Señor aquí? Bueno, el Señor está perdonando a Pedro. El Señor está restaurando públicamente a Pedro, pero no solamente concediéndole su perdón, sino también restaurándole a una posición de liderazgo. Ahora, lo que me interesa resaltar aquí es la conexión entre el oficio pastoral y el amor a Cristo. Pedro, tú me amas. Porque si es así, entonces podrás apacentar mis ovejas, apacienta mis corderos. Pedro, son mis ovejas, son mis corderos, no son tuyas. Pero si tú me amas, podrás entregarte por entero esta labor sacrificial. La labor ministerial se vuelve una carga insoportable de llevar cuando no es movida por el impulso de ese amor. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12 versículo 10, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Hay una conexión aquí entre el amor de Pablo por Cristo y su gozo por las debilidades. Yo me gozo en las debilidades. El apóstol Pablo había dicho antes que cuando él se veía a sí mismo como lo que él era, ¿y qué era el apóstol Pablo? Un hombre débil. Entonces él se amparaba en el poder de Cristo. Y eso lo hacía más eficaz en su servicio al Señor. Ahora, hermano, no es agradable verse a uno mismo como una persona débil.
Eso no es agradable. Y cuando uno se ama a sí mismo, esa visión es insoportable. Pero aquellos que aman a Cristo no están buscando su propia gloria, están buscando la gloria del Señor. Y si la experiencia de conocer nuestras propias debilidades nos ayudará a buscar las fuerzas que vienen de Él, y eso nos hará más efectivos en el servicio al Señor, entonces nos gozaremos en las debilidades. Porque ese es el medio que Dios está usando para que puedan dar más gloria a aquel al que aman con amor supremo. Queridos hermanos, yo sé que muchos de ustedes oran continuamente por sus pastores. Y créanme, eso es un gran aliento para nosotros. Pero si hay algo que nosotros necesitamos que ustedes pidan a nuestro favor, es que nuestro amor por Cristo nunca mengue, sino que se acreciente cada vez más y más. Porque lo cierto es que cuando nosotros miramos el amor que tenemos por Cristo en comparación con todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, hermanos, nuestro amor es muy débil. La llama de nuestro amor casi se extingue. Oren por sus pastores, que Dios avive la llama del amor de ellos por Cristo, porque ese amor es el móvil que mantiene a un hombre haciendo la labor ministerial año tras año, sin cansarse, no importa lo que pase a su alrededor. Y a vosotros, pastores, obviamente yo incluido, y aún quiero extender esta exhortación y esta nota de aliento a todos los hermanos de nuestra iglesia que regularmente llevan la palabra a otros lugares. Mis amados hermanos, si hay algo que nosotros debemos cuidar vigilantemente, es nuestra relación y nuestro amor con Cristo. De nada sirve que nos involucremos en 1000 actividades que tienen que ver con la grey del Señor si al mismo tiempo descuidamos al Señor de la grey. De nada sirve. El apóstol Pedro dice en su primera carta que nosotros los pastores debemos servir con ánimo pronto. Con ánimo pronto. Y dice, no por fuerza, no por presión, sino voluntariamente. Y el único combustible que puede mover esa maquinaria para que sea con ánimo pronto, no puede ser otro que nuestro amor por el Señor Jesucristo. Algo que siempre me ha llamado la atención es que en Marcos capítulo 3, versículo 14, cuando Cristo selecciona a los apóstoles, dice que escogió a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Primero lo primero, ¿para qué fueron escogidos estos 12 hombres? Para estar con Cristo, luego para enviarlos a predicar. Pero lo más importante en la vida de esos hombres era estar con su Señor. Lo más importante en la vida de esos hombres no era estar involucrado en la predicación. Lo más importante era estar cerca de Cristo. Y si hay algo que es importante para un pastor, es estar cerca de su Señor. No vaya a ser que alguna vez Cristo tenga que decirnos a nosotros lo que dijo a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras. Yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. Sí, yo conozco tu ortodoxia doctrinal. Pero tengo algo contra ti. Tú has dejado tu primer amor. Mira de dónde has caído y arrepiéntete, le dice el Señor, porque si no, Cristo toma esto tan serio que dice, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Y saben, hermanos, qué sucedió con la iglesia de Éfeso? Ya no existe. Desde el siglo IV esa iglesia se comenzó a apartar del camino de la fe. No tomaron en serio las advertencias del Señor. Y esto no se aplica únicamente a los pastores. Mis hermanos queridos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, el amor a Cristo es el centro, es la esencia del cristianismo. ¿Qué es la vida cristiana? Amar a Cristo. No es seguir una serie de reglas, no es hacer una serie de actividades, no es creer un conjunto de doctrina. El cristianismo es Cristo. El cristianismo es una relación con esa persona que se encarnó, que murió por nosotros en una cruz. ¿Y qué dice Cristo a aquellos que querían seguirle? El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. En otras palabras, el Señor Jesucristo no merece
ni tampoco permite ser colocado al pie de otros altares. El que ama a hijo o hija más que a mí, el que ama esposo o esposa más que a mí, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Todos los cristianos debemos amar a Cristo. Y Él es amable. Hermanos, Él es perfecto. Él es digno de ser amado. Alguien dijo una vez que las personas tienen la particularidad de que se empequeñecen a nuestros ojos mientras más nos acercamos a ellas. Y en cierto modo es verdad, mientras uno más se acerca a una persona, más comienza a notar que el individuo no es perfecto, que tiene sus debilidades, que tiene sus errores, pero no con nuestro Señor. Aquellos que aman más a Cristo son los que le conocen más íntimamente. Porque mientras más uno conoce a ese bendito Señor, a ese bendito Salvador, más crece el amor nuestro por Él. Todos los cristianos deben amar a Cristo, con amor supremo. Cuanto más aquellos que tienen como ministerio primordial guiar a los hombres a Cristo. Y eso nos lleva a nuestra cuarta y última presuposición. La meta final del ministerio pastoral no es tener una iglesia grande, no es ser populares en la comunidad. No, la meta final del ministerio pastoral es la gloria de Cristo. A través de la salvación de las almas, a través de la edificación de los creyentes a la imagen de Cristo. Por eso es que decía hace un momento, y no es una frase original, el cristianismo es Cristo. El propósito primordial de la salvación no es conceder pasajes gratis al reino de los cielos, sino que Cristo sea glorificado en la salvación de los pecadores, como el único camino que lleva al Padre, como la única justicia que Dios acepta. Cristo es glorificado en la salvación de los pecadores. Y una vez esos pecadores son salvados por gracia por medio de la fe, el propósito de Dios no es que ellos vivan vidas cómodas y despreocupadas mientras van camino al cielo. No, el propósito de Dios es que conformen su carácter cada vez más y más conforme a la imagen del Señor y Salvador Jesucristo. Cristo de principio a fin. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. He ahí el propósito de la elección. Esa es la meta de Dios, conformarnos a la imagen de su Hijo. Siempre recuerdo a aquella niña que en una clase de escuela dominical, y sé que lo he dicho antes, pero el maestro le preguntó, ¿cómo fue que Dios hizo al hombre? Y la niña muy inocentemente respondió, primero lo dibujó y luego lo cortó con una tijera. Y alguien comentando acerca de esa respuesta decía, no estaba muy lejos de la realidad. No estaba muy lejos de la realidad. Dice la Biblia en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es interesante que la palabra creó, que es la palabra hebrea bará, probablemente viene de la palabra hebrea berith, que significa pacto y significa cortar, porque el pacto se hacía cortando un animal en dos. Y esta persona decía, probablemente la manera como Dios hizo al hombre fue teniendo el modelo perfecto delante de sus ojos, y este modelo perfecto, no hablando en el sentido del cuerpo, sino hablando de lo que el hombre habría de ser, era Cristo, el hombre perfecto, que alguna vez habría de encarnarse. Él es el modelo. Él es el modelo. Porque dice que desde la eternidad fuimos elegidos, ¿para qué? Para ser hechos conformes a la imagen del Hijo. Ese era el modelo. Nosotros sabemos que esa meta no será alcanzada en esta vida. Ese es un proceso que comienza en la conversión y termina en la glorificación. Pero hermanos, esa es la meta. Y hacia allá debemos encaminarnos día tras día. Bueno, a la luz de eso, ¿cuál es entonces la meta? ¿Cuál es el propósito del ministerio pastoral? La misma. Todo lo que nosotros hacemos como pastores debe ser hecho con ese gran propósito en mente, ser instrumentos en las manos de Dios para que los creyentes continúen siendo forjados a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Colosenses capítulo 1.
Colosenses capítulo 1, versículo 24. Dice el apóstol Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y ahora dice: a quien anunciamos, a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Es ahí lo que hacen los pastores. ¿Con qué propósito? Versículo 28. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hermanos, ¿qué es lo que Pablo está diciendo allí? Que toda amonestación, todo consejo, toda instrucción, toda predicación, toda enseñanza ha de moverse hacia ese fin: presentar perfecto, maduro en Cristo Jesús a todo hombre. Y es lo mismo que nosotros vemos en Efesios capítulo 4, versículo 11. No lo vamos a buscar ahora, lo veremos en un momentito, pero Pablo dice allí: el Señor ha constituido pastores y maestros. ¿Para qué? Para edificar a los santos, para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad del Hijo, de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito. Cristo es el modelo. Nosotros fuimos salvados para ser como Él. Y el ministerio pastoral es uno de los instrumentos que el Señor usa para lograr ese propósito. Bien, hermanos, he ahí nuestras 4 presuposiciones fundamentales. Todo lo que vamos a decir en esta breve serie descansan en estas 4 presuposiciones. Primero, es Dios el que llama al ministerio. Segundo, es Dios el que define los deberes del ministerio. Tercero, es el amor a Cristo y a su pueblo, el móvil que permite a esos hombres llamados llevar a cabo fiel, celosa y perseverantemente el ministerio. Y en cuarto lugar, la gloria de Cristo es la meta final del ministerio. Y ahora yo me pregunto, ¿qué aprendemos como iglesia de estas cosas? Bueno, quiero traer al menos 3 aplicaciones prácticas. En primer lugar, nosotros aprendemos de este estudio cuán importante es el oficio pastoral en el cumplimiento de los propósitos redentores de Dios. Hermanos, pensemos en esto por un momento. Dios le ha dejado a sus hijos un libro infalible, perfecto, inerrante, donde Él ha dejado revelado todo lo que su pueblo necesita saber en lo que respecta al conocimiento de la persona de Dios y la voluntad de Dios. Pero no solamente eso, el Señor también nos ha dado la morada permanente de su Espíritu en nuestros corazones. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 9, el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Hermanos, cualquiera diría que al creyente no le falta nada más. Tiene una Biblia infalible y al que escribió la Biblia morando permanentemente en su corazón. Sin embargo, fue el mismo Dios quien instituyó el ministerio pastoral. Como es el mismo Dios el que llama y capacita a los hombres que deben ejercer ese oficio. Sí, nosotros sabemos que a final de cuentas es Dios que hace la obra. Y nosotros sabemos que a final de cuentas es Él el que merece toda la gloria. Pero nosotros sabemos también que Dios obra a través de medios. Y lo que estamos diciendo, hermanos, es que uno de los medios más importantes que Dios usa para esta labor o para este propósito es la labor de esos hombres que Él ha llamado y capacitado para pastorear a su pueblo. Como bien ha dicho alguien, las bendiciones que Dios ha prometido a los creyentes del nuevo pacto no se limitarían a la presencia del Espíritu de Dios ni a una Biblia infalible. Él también promete pastores.
Jeremías 3:15, os daré pastores conforme a mi corazón, que os apaciencen con ciencia y con inteligencia. La Biblia describe a los creyentes como ovejas que necesitan alimento, que necesitan guía, que necesitan protección. Y para todo eso se requiere la labor del pastor. Eso, por supuesto, no elimina la responsabilidad personal que tiene cada creyente de cuidar su vida cristiana. Mi hermano amado, nadie puede vivir tu vida cristiana. Nadie puede leer la Biblia por ti, nadie puede orar por ti, nadie puede servir a Cristo por ti, nadie puede tener comunión con los hermanos por ti, ni siquiera tus pastores. Tú tienes que vivir tu vida cristiana delante del Señor. Eso tampoco elimina la responsabilidad que tenemos todos los creyentes de poner nuestros dones en operación para beneficio de la iglesia. Dios no planificó la iglesia para que los pastores lo hagan todo, porque de hecho no van a poder hacerlo. No, la iglesia es un cuerpo y debe funcionar como un cuerpo. No como un campo de fútbol, como decía alguien. Dice, muchas iglesias parecen un campo de fútbol americano. Hay 20 jugadores ahí en el campo matándose, necesitando urgentemente de descanso, y hay 20,000 espectadores criticando lo que están jugando, urgentemente necesitando ejercicio. Pero eso no es la iglesia, eso no debe ser la iglesia. La iglesia es un cuerpo donde cada uno tiene su función. Y como veremos el domingo que viene, si el Señor lo permite, uno de los deberes fundamentales de los pastores es equipar a los creyentes para que ellos hagan la obra del ministerio. Efesios 4:11, Él mismo constituyó a unos pastores y maestros. ¿Para qué? Para edificar a los santos para la obra del ministerio. Sin embargo, si alguien piensa que no necesita la labor de los pastores, no solo posee un concepto inadecuado de sí mismo, sino que también está impugnando la sabiduría de Dios, que en el diseño de la iglesia puso el oficio pastoral en tan alta estima. Mis hermanos queridos, es Dios quien dice en su palabra que nosotros necesitamos pastores. Una oveja sin pastor corre mucho peligro y nosotros somos ovejas. Nosotros necesitamos del alimento, la guía, el consejo de los hombres que Dios ha llamado para pastorear las ovejas del rebaño. Es por eso que Dios le da tanta importancia en su palabra a la buena relación que deben tener los pastores y la iglesia. Porque Él sabe que una de las cosas que el enemigo de las almas tratará de hacer por todos los medios posibles es indisponer a las ovejas en contra de sus pastores. Él sabe eso. Por eso es que dice en 1 Tesalónica capítulo 5 versículo 12, os rogamos hermanos que miréis a los que presiden en el Señor, que los tengáis en mucha estima, en amor por causa de su obra, y termina diciendo tened paz entre vosotros, porque el diablo va a querer minar esa paz, el diablo va a querer indisponer a las ovejas contra los pastores. Nosotros debemos orar, hermanos, que el Señor nos ayude a mantener la buena relación que nosotros hemos disfrutado en esta iglesia por años. Y más aún que nos conceda seguir desarrollando esa relación para que sea cada vez mejor. ¿Por qué? Porque de eso depende que Cristo sea glorificado en esta iglesia. De eso depende que esta iglesia siga siendo un faro de luz para la salvación de muchos. De eso depende que esta iglesia pueda seguir funcionando como una iglesia de Cristo tal como Él la diseñó. En segundo lugar, también aprendemos de este estudio cuán importante es para un creyente venir a formar parte de una iglesia local. Cuán importante es para un creyente venir a formar parte de una iglesia local. Es en esa estructura orgánica que los cristianos maduran, se fortalecen en su fe, ponen sus dones en operación bajo el liderazgo de los pastores. Esa es la imagen que vemos otra vez en Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. Por eso es tan trascendental el paso que estos hermanos acaban de dar en el día de hoy.
al unirse a la membresía de una iglesia local. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ese es el organismo que Él ha prometido edificar. Ese es el instrumento por medio del cual Él obra en el mundo. Hermanos, todo creyente debe formar parte de una iglesia con todos los privilegios y obligaciones que esa membresía envuelve. Todo creyente debe ponerse voluntariamente bajo el liderazgo de la iglesia, entendiendo que sí, los líderes son hombres, entendiendo que no deben ser endiosados, entendiendo que no son perfectos, pero entendiendo al mismo tiempo que ese oficio fue instituido por Dios mismo, porque es una necesidad para los creyentes. Un creyente sin iglesia y sin pastores es una anomalía tan grande como una mano que pretenda funcionar por sí sola, sin la ayuda del resto del cuerpo y sin la dirección de una cabeza. Eso es anormal, eso es imposible. Y ahora está de moda los grupos de oración. Yo no pertenezco a ninguna iglesia, estoy en un grupo de oración. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. La iglesia es el único organismo que Cristo ha prometido edificar. Él no dijo yo edificaré los grupos de oración. Él dijo yo edificaré mi iglesia. Sí, donde los hermanos que la componen no son perfectos, donde los líderes que la pastorean no son perfectos, pero es su iglesia. Y es en ese contexto que Cristo obra. Dios no diseñó la vida cristiana para el llanero solitario. No pretendamos ser más sabios que Dios. Y finalmente, aprendemos de este estudio y de paso, no estoy en contra de los grupos de oración, gente que se reúne a orar. Lo que estoy diciendo es que si tú te sientes tranquilo en tu conciencia porque estás haciendo un grupo de oración y por eso no estás buscando ser parte de una iglesia local, tú estás fuera de la voluntad de Dios. Así de sencillo, estás fuera de la voluntad de Dios. No es la voluntad de Cristo que un creyente esté en una casa con un grupo de personas donde no hay ningún liderazgo, donde no hay ninguna organización eclesiástica formal como la Biblia lo plantea. Eso no es bíblico. Ahora, si dentro de la iglesia en la que estás hay hermanos que se reúnen a orar y estudiar la Escritura, qué bien, amén, qué bueno. Y todo eso bajo el liderazgo de la misma iglesia. Efesios 4:11 en adelante no da la idea de un individuo diciendo, sí, yo soy miembro de la iglesia, pero yo actúo independientemente. No. No, para eso es que soy miembro de la iglesia, para poder moverme junto con todo el cuerpo. Finalmente, aprendemos de este estudio la necesidad que tenemos de orar al Señor de la mies. No solo que envíe obreros a su mies, sino también que sostenga y siga capacitando lo que Él ya ha enviado. Hermanos, les digo esto desde el fondo de mi corazón y sé que estoy hablando no solo por mí, en nombre de mis pastores. Hermanos, no dejen de orar por sus pastores. Nosotros necesitamos constantemente de la gracia capacitadora de Dios para ser ministros competentes y fieles. Un hombre como el apóstol Pablo, con la capacidad que Pablo tenía, un hombre que recibía revelaciones directas de Cristo mismo, algo que vuestros pastores no se jactan de tener. Y este hombre no se cansaba de pedir una y otra vez en sus cartas, oren por mí, oren por mí. Y hermanos, yo no creo que Pablo lo hacía en un alarde de humildad. Yo no creo que Pablo decía a las iglesias, oren por mí, porque así me estoy mostrando que yo no soy superhombre y me ven como una persona humilde. No, cuando Pablo pedía que oraran por él, es porque este hombre se veía en una necesidad de que las iglesias oraran por él, porque él sabía lo que él había escrito en 2 Corintios 4:7, que nosotros los ministros tenemos un tesoro, pero en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y créanme, hermanos, de alguna manera el barro sale. Es un tesoro que tenemos, pero en vaso de barro. Yo me acuerdo una vez, el pastor Jack Seaton
que le fascinaba leer sermones de Spurgeon, y dice que una vez una señora fue a su oficina y cuando vio los 63 volúmenes de los sermones que Spurgeon predicó durante toda su vida, le dijo, ¿y usted lee a Spurgeon? Dice, sí, me gusta mucho leerlo. Yo hace mucho que dejé de leer sus sermones, porque me he encontrado con 2 o 3 disparates en los sermones de Spurgeon. Y Jack Seaton muy sabiamente le respondió, 2 o 3 disparates, yo me he encontrado con muchísimos. Y me alegro porque si no le hubiera puesto 2 velones. Es un tesoro que tenemos, pero es en vaso de barro, hermanos. Dios nos ha confiado un tesoro, pero si por un momento nos apartamos de la gracia de Dios y somos dejados a nuestras expensas, ese brazo será quebrado en 1000 pedazos y llegaremos a ser motivo de escarnio para el nombre de Jesucristo y para la gloria del Evangelio. Hermanos, nunca dejen de orar por sus pastores. Nunca dejen de pedir que Dios los preserve en santidad. Nunca dejen de pedir que Dios aumente en ellos su amor por Cristo y por su pueblo. Que Dios los ayude a desarrollar los dones y capacidades que Él les ha dado, que no se aparten a derecha ni a izquierda de la palabra de Dios, que las ministraciones de vuestros pastores siempre sean bendecidas por Dios, por la salvación de las almas y la edificación de los creyentes. Porque ninguno de los pastores de esta iglesia, ninguno tiene capacidad para salvar un alma. Ninguno de los pastores de esta iglesia tiene la capacidad de poder corregir a un hermano extraviado. Nosotros podemos ser instrumentos en las manos de Dios, pero solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Si le place bendecir a ese hombre, la gloria es de Dios. Y hermanos, ¿saben qué pasa cuando una iglesia ora por sus pastores? Cuando una iglesia ora por sus pastores y Dios responde las oraciones de la iglesia y bendice a sus pastores y bendice la administración de sus pastores, esa iglesia que ora a Dios le dará la gloria, no a sus pastores. Sí, la iglesia está llamada a apreciar a sus pastores, eso lo veremos cuando estudiemos los deberes de la iglesia para con sus pastores. Pero hermanos, toda la gloria la merece nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Oren por sus pastores. Nunca dejen de orar por sus pastores. Como oramos porque Cristo preserve esta iglesia hasta el día que Él regrese en gloria y nosotros podamos presentarle una virgen pura y sin mácula. Eso no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Que dice Pablo, para lo cual también trabajo, pero luchando según la potencia de Él que actúa poderosamente en mí. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, dice Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vamos a orar.